Nada, yo soy Jorge García Guerrero, psicólogo y dueño de la cuenta de JG Psicología. Estamos hoy en un pequeño podcast, charlita de coleguis, con Irene Godino, que es psicóloga y psico-oncóloga, ¿no? En proyecto, pero En sí. proyecto, estamos en ello. Y estamos hablando de la última publicación que he subido, de qué es la violencia estética. Y ha surgido un debate muy guay, de pues un poco de sociedad y todo, me gustaría un poco retomarlo. Porque ha sido literal, parar la conversación, porque teníamos en mente ya hacer esto, parar la conversación y decir, yo creo que esto molaría grabarlo. Y nada, pues, ¿qué opinas un poco de la violencia estética? ¿Cómo ha empezado esta conversación? Pues realmente esta conversación ha empezado viendo si estamos hablando de un problema estructural en el que luego la responsabilidad recae sobre la persona individual, ¿no? Y sobre que esto parecía injusto y sobre cómo trabajarlo en terapia, sobre todo, ¿no? O sea, queda muy bonito sobre el aire y sobre lo etéreo el decir, sí, bueno, al final somos víctimas de un sistema que pone una presión estética sobre las mujeres y también sobre los hombres, pero lo hemos enfocado sobre todo en la mujer. Creo que la conversación estaba ahí yendo un poco atravesada por el feminismo y la ideología de género y demás. Y estábamos viendo cómo eso es un problema a nivel estructural y qué responsabilidad tiene la persona individual en todo esto, ¿no? Y sobre todo cómo trabajarlo en terapia. Estamos hablando sobre la incongruencia, ¿no? De decirle a la persona, sí, efectivamente hay que tener una psicoeducación, una información de esto te viene de pues toda tu historia de aprendizaje, sobre unas variables moduladoras a nivel macro social, sobre la violencia estética que se ejerce sobre la mujer, etcétera, etcétera, y cómo esa información está muy bien, pero vale, luego la persona qué coño hace con esa información, ¿no? Cómo lo traslada a su vida diaria y cómo aliviar el malestar y cómo trabajar el malestar que surge de todo esto a nivel individual, porque es una problemática social al final, ¿no? Pero pues luego a la persona con nombre y apellidos, cómo lo trabajamos con ella. Y tú pues decías un poco cuál era tu postura en Claro, esto. o sea, es que como el main point de la publicación era que yo sostengo que la información es poder, siempre además. 100%. Y que un poco la publicación de lo que habla es que sí, porque todo esto empezaba hablando de las mujeres que se operan los El pecho. pechos, eso es, y por eso ha sido un poco sobre todo con el tema de la mujer y todo esto, porque era así la conversación. Yo lo que sostengo es que con el tema de maquillarse, de depilarse, de operarse los pechos y todo es porque respondes a un canon de belleza que está como muy marcado y sobre todo que es muy inaccesible, ¿sabes? La idea es como que ese canon tiene que ser radicalmente inalcanzable, porque lo que hemos estado hablando de que es una economía que tiene que seguir fluyendo, que tiene que seguir creciendo y que si al final tú estás contenta con tu cuerpo y estás contenta con cómo estás, no vas a consumir porque ya estás perfecta, pero siempre tienes que estar más guapa, con las tetas más grandes, con el... Además se nos vende precisamente esto, las mujeres somos un producto que necesita reparación constante. Efectivamente, efectivamente. Y yo de lo que sostengo es que una de las primeras piedras que hay que poner para hacer un cambio con esto es el conocimiento, porque de nuevo con lo del el conocimiento es poder, tú sí tomas decisiones en base a esto que ya sabes, por ejemplo, porque muchas veces ocurre me maquillo para verme más guapa, me he operado porque me gusta verme mejor, quiero tal, pero al final lo que estás respondiendo es a un canon que realmente lo que es responder a los demás. Es decir, tú no te ves más guapa a ti, tú te ves más guapa a ti y para los demás, resto. Eso es. Y una de las primeras formas que creo que es importante tener es que el conocimiento de que esta violencia estética existe y la razón que hay detrás de todo esto. Claro, y aquí justo yo le planteaba a Jorge, ¿no? Vale, está súper bien tener ese conocimiento, pero ¿qué hago yo con este conocimiento en mi día a día? Dejo de maquillar, o sea, el acto revolucionario para acabar con todo esto es que yo deje de maquillarme, yo deje de depilarme, yo deje de hacer estas cosas que me gustan efectivamente porque hay una presión estética detrás, pero al final realmente yo las tengo tan asociadas con algo placentero para mí que se ha convertido en algo que forma parte de nosotras en sí mismo, ¿no?
¿cuál es el siguiente paso a la información? O sea, cuando en consulta tenemos a una persona mega rayada con su imagen corporal, con las presiones estéticas que hay, disconforme con cómo se siente con su cuerpo y consigo misma. ¿Cómo trabajamos esto? Estupendo, yo te hago toda esta evolución, esto viene de aquí, viene de un nivel social, del sistema, del capitalismo, de la violencia estética, vale, pero la persona sigue teniendo ese malestar, sigue sintiéndose mal con su cuerpo, mal consigo misma. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, la información es poder, pero ¿qué hacemos con este poder? Y aquí hemos hablado un poco de la aceptación, ¿no? Surgía la aceptación de, pues, la aceptación de la diversidad de cuerpos, etcétera, etcétera. Y aquí yo justo lo que le decía a Jorge es, joder, tío, pero es que siento que cuando hay una problemática social tan heavy que afecta a la individualidad de las personas en este sentido, siento que le estamos devolviendo la responsabilidad y el foco a ellas. Es como, no, pues ahora el problema es tuyo, que no te aceptas tal y como eres, ¿no? Y le decía que me parece completamente injusto esto, pero claro, si no trabajamos la aceptación y no hay otra cosa que hacer porque no podemos cambiar el sistema de un día para otro, ¿qué nos queda en ese sentido? O sea, el problema de esto es que cuando tenemos como que hacer cambios sociales, ¿vale? En el sentido de, pues con este sentido de la violencia estética, incluso de la cantidad de horas que dedicamos al trabajo y en comparación con la cantidad de horas que nos dedicamos a nosotros mismos, que es ridícula, ¿cómo podemos hacer algún cambio de esto? A nivel ontológico, que es como del desarrollo de la persona, poco se puede hacer realmente. O sea, la cosa es, pues vale, es lo que hay, poco más, que es donde entra siempre el comodín de la aceptación, ¿sabes? De cuando ya se escarba lo suficiente en todos los problemas y ve que es un problema estructural, que es que trabajo 52 horas semanales, tengo 2 hijos, mantener una casa, mi marido o mi mujer me ha dejado, no tengo familia, no tengo absolutamente nada, si sigue, o sea, contra esos problemas que puedes, tengo ansiedad porque tengo esto. Entonces, tú coges y entras, vale, puedes hacer de nuevo la pelota en el individuo, puedes hacer técnicas de relajación, puedes hacer tal, puedes hacer cual, pero es que no va a llegar a ningún lado. O sea, lo que hay que intentar provocar como pueblo, como sociedad, como entidad, es cambios, pero ya es un poco a nivel filogenético. Claro. ¿Sabes? Tú estás sufriendo esto, pero la cosa es como tratar de hacer avances sociales para que tus nietos, hagan esos cambios, porque los cambios funcionan así, sobre todo con un pueblo educado, ¿sabes? Y con un mismo foco en un cambio es donde se pueden hacer estos cambios sociales, pero tú como individuo es que no puedes hacer nada. Claro, y ahí está la cosa, o sea, a la persona en terapia no le puedes hacer la evolución de haces tú por tus bisnietos, ¿sabes? O sea, vale, ¿qué hago yo con mi malestar? O sea, ¿qué pasa conmigo en este momento? ¿Qué pasa con todos nosotros, con los que estamos viviendo esta transición? Y sobre todo con este sentimiento de responsabilidad y de lucha de yo tengo que ser la que vaya iniciando estos cambios, porque no sé qué, o sea, me tengo que comer yo ahora mismo toda la mierda y la que se come las contingencias de mierda del ambiente ahora mismo es la que está sentada delante tuya en terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esto? El comodín de la aceptación es lo que hemos dicho, ¿no? Ante cualquier problema que llega a una causa estructural y sistemática en este sentido, ya es como, pues hay que aceptarlo porque son las reglas del juego que hay, este es el tablero de la mesa y son las cartas que tenemos y punto. Entonces, a mí me parece que la aceptación es peligrosa en este sentido porque pone el foco individual de nuevo, la responsabilidad en la persona, y esto genera mucha culpa y mucha frustración. Por no hablar de que me parece inviable, o sea, no te puedo pedir que aceptes tu cuerpo, que aceptes tus condiciones laborales de mierda, etcétera, etcétera, en un mundo en el que te está machacando constantemente con lo contrario, y poner el foco en, no, es que eres tú la que no te aceptas, eres tú la que no acepta su cuerpo. No, tía, no eres tú la que no acepta su cuerpo, es el sistema, es el puto resto, ¿sabes? Entonces, hablamos sobre cómo trabajar esto en terapia porque nos parece realmente complicado. Muy complicado. Lo que pasa es que, claro, tú imagínate que tienes un paciente que te viene con estas problemáticas de, pues eso, tengo un horario de trabajo abusivo, mi jefe es un tal, y te viene, ¿qué hago? Digo, porque mira, es una mierda y quiero hacer algo al respecto, ¿qué hago? Claro. Yo aquí siempre lo primero que me parece súper importante es lo que has dicho tú, la información es poder, psicoeducar un poco en todo esto,
Pero creo que lo que... Bueno, ya muchos psicoterapeutas no psicoeducan ni siquiera en esto social, cosa que me parece básica, ¿no? Saber que la raíz del problema tiene una causa estructural y no tuya, porque esto también a la gente le genera mucha culpa y parte del malestar viene de ahí. Entonces, una vez tenemos esto solventado, a mí no me sale coger y decirte, así que venga todos los días a pasear 10 minutitos para dedicarte tiempo para ti. Porque literalmente te he dicho, la causa no está en ti y ahora te acabo de devolver la pelota pero ala, venga, a pasear y a jugar al juego. O sea, me parece que aquí tenemos que hacer un trabajo de asentar un poco sobre la tierra, el decir, mira, esto es una puta mierda. A mí me parece muy injusto decirte, pero te voy a enseñar técnicas de relajación para que cuando el abusón de tu jefe te trate como una mierda, tú no explotes e intentar contenerte emocionalmente en este momento. O sea, me parece súper injusto que el que estés aquí sentado delante mía seas tú, en ese sentido. Pero esta devolución hay que hacerla, y creo que esta devolución no se suele hacer. Pero porque tampoco se enseña ninguno, o sea, al final... No se nos enseña, no se enseña, muchísimo menos. O sea, al menos aquí en España, tal y como está la carrera de psicología, el máster para ejercer y todo, no vale para... O sea, no es que no valga para absolutamente nada, porque te dan como soluciones muy generalistas, pero al final la base realmente de esto que estamos hablando, de que muchas cosas son sociales, con temática de género, de violencia y de todo, la sabes después de estudiar tú por tu cuenta, si quieres hacer una buena praxis. Y de encontrarte también con casos y decir, hostia, es que hago con esto. O sea, al final es lo que hablamos de la metáfora esta del esclavo. Sí. O sea, es una metáfora que dice, seguramente en la época de los esclavos, todos los esclavos encajarían perfectamente en un diagnóstico de depresión del DSM-5. ¿Y cuál es la solución? Enseñar a esos niños que van a ser esclavos una terapia de resiliencia, de técnicas de ansiedad para que cuando te estén dando con el látigo tú consigas relajarte, etcétera, etcétera. No, la puta solución es abolir la esclavitud, es abolir ese problema social. Entonces, yo muchas veces que en terapia me siento un poco así, que siento que te estoy dando pautas de respiración diafragmáticas y pautas de autocuidado. Digo autocuidado entre comillas porque al final es una exigencia más dentro de toda la vorágine de cosas que tenemos. Y es como, tía, es que, o sea, así no estamos arreglando realmente nada. Claro, o sea, le estás poniendo como tiritas una herida demasiado grande como para esto. Efectivamente, o sea, le estamos poniendo un parche a una rueda que se sigue desinflando. Efectivamente. O sea, es como ponerle un parche a una rueda que tiene una raja. Efectivamente, efectivamente. O sea, estás intentando curar algo tú, o sea, como apretar un tapón a la rueda, ¿sabes? Para que no salga el aire cuando en verdad está pinchada o está rajada por fuera. Eso es. ¿Sabes? O sea, hay un problema a nivel estructural y lo que yo no puedo hacerte es devolverte a ti la responsabilidad individual pero es cosa tuya que tú te adaptes a esto y que consigas ser feliz con esto. Y que luego también es la trampa de la felicidad con esto. Claro. De tanto hay que buscar la felicidad, hay que hacer no sé qué, tienes que enfocarte en hacer esto y esto y otro y esto y otro, cuando esa búsqueda constante de esa felicidad lo que hace es alejarla mucho más. Porque te pones esta exigencia, no, es que como entre el trabajo, la comida, el ayudar a los niños, el ir a hacer no sé qué, limpiar la casa y todo esto, tengo que dedicarme esos 10 minutos para ir a la peluquería, para ir a dar una vuelta, para ir a no sé qué. Entonces tienes como otra tarea más forzada para ser feliz. Eso es. ¿Sabes? Como la trampa de que buscando esa felicidad constante acabas alejándola mucho más. Es que la solución no está en salir a caminar 10 minutos al día, es que no está ahí. Entonces a mí como terapeuta me frustra muchísimo que después de que tú vengas totalmente desbordada contándome precisamente todo esto que estabas tú mencionando, yo te puedo hacer una evolución de, bueno, esto ya sabes que es el sistema, y ponga el foco en ti nuevamente así que bueno, pues haz esto. Y vas tirando. Acepta tu situación, o sea, es literalmente el comodín de la aceptación. Y aquí sí que me surgen muchas dudas de qué cojones es la aceptación. O sea, ¿es aceptación o es resignación realmente? Total, porque es no hacer nada con respecto a lo que... O hacer... Es que incluso serían como cosas como para olvidar o para no pensar en aquello que te está pasando. Claro. ¿Sabes? Como el caso este que me contaste de la señora con el jefe, de la paciente esta que tenías, que tenía un jefe... ¿Sabes? El jefe que la acosaba laboralmente. Eso, de decir, tienes un jefe que te acosa, tienes una paciente que te cuenta que tienes un jefe que te acosa y tú lo que haces es técnicas de relajación para que no te duela tanto que te acose. Efectivamente, para que cada vez que te hable mal, que se insinúe, que no sé qué, no sé cuánto, pues tú puedas contenerte emocionalmente. Tía, me niego, o sea, la solución está en que a este hijo de puta se lo lleven de allí ya, pero ya. Lo que pasa es que también caemos otra vez en la misma de, luego tú qué haces.
estás en ese trabajo, tienes cargas familiares, tienes tal, no puedes no es tan coger y fácil dejarlo, coger y claro. decir, va, pues me piro y busco otra cosa. Claro, claro, claro. Entonces, en terapia, ¿cómo trabajamos esto? Lo primero de todo, acogiendo y validando esta situación y haciéndola real, porque creo que es algo que además está mega invisibilizado. O sea, también con todo el tema del trabajo no remunerado, de los cuidados informales y demás que ejercen en su mayoría las mujeres en nuestro entorno, eso no está para nada invisibilizado y son cosas de la lista que van mucho antes de ti misma. Porque aquí, pues, los roles de género ejercen evidentemente su presión de si no haces esto eres una mala madre, una mala esposa, una mala mujer, una... Tío. Y al final el autocuidado creo que hay que tener mucho cuidado con él porque ahora mismo creo que genera mucha culpa. Porque si te pasa algo porque no estás haciendo deporte, no estás comiendo como deberías, no estás disfrutando, es que la culpa es tuya. La culpa es tuya. Porque no estás llevando todo eso a cabo. No, perdona, la culpa es del puto sistema que te oprime y te tiene atada de pies y manos para hacer todo eso. Y además de hacerlo con un fin puramente lucrativo, de disfrute y de bienestar. O sea, lo hacemos para muchas veces evitar muchas cosas por refuerzo negativo. Que lo que has dicho de la aceptación o de esto, para evitar estar mal, pues como tienes que evitar estar mal, tienes que dedicarte a este cuidado. Y luego, o sea, es una pesca que se muerde la cola porque este autocuidado muchas veces es, pues ve a dar una vuelta, no porque no es, pero vete a cenar con tus amigos, vete al cine, ve a jugar a los bolos a no sé dónde. Conlleva y es como consumo, capitalismo, economía, que mucha gente no tiene. Y además que te quedas como sin recursos en ese momento, cuando te viene una paciente diciendo, es que mira, no me puedo permitir hacer todo esto porque no tengo pasta. ¿Con qué nos quedamos? Más aceptación y más validación de esto. Nada, acepta tu situación, bájate al parque a dar una vuelta con el calor que hace ahora mismo, en invierno con el frío que hace, o sea, me refiero. Sí. Y además luego, incluso con este tema de la aceptación, o sea, me ha parecido como súper guay lo que has dicho de... es una pescadilla que se muerde la cola al final, porque con esos planes que te ayudan a aceptarte, a estar mucho mejor y todo esto, conllevan un consumo de dinero. Entonces, por ejemplo, si tus problemas vienen del trabajo, lo que haces para estar bien y para conseguir como esa aceptación y ese bienestar es gastar más dinero. Y como gastas más dinero, necesitas más dinero. Trabajo. Entonces necesitas como seguir en la rueda del malestar para conseguir el bienestar. Efectivamente. ¿Sabes? Efectivamente. O sea, el bienestar es un fin que viene a causa de un malestar continuo, de evitar ese malestar. O sea, realmente la gente lo que busca ahora mismo no es una sensación de bienestar, sino quitarse malestar que ya tiene. O sea, es que ni siquiera eso, o sea, el listón está tan bajo que es, quiero dejar de sufrir y de tener todas estas presiones. Ni siquiera estoy buscando una vida acomodada en ese sentido. Ni algo por hacer por puro bienestar y por pura satisfacción propia. Es que es chungo, en verdad, en el punto Esto en es el una que mierda. estamos. Y encima más justo en el punto en el que estás tú con la gente con la que trabajas, en plan, de pacientes de cáncer y todo, o sea, es que es incluso peor. Porque es como, ya no solo tengo todo lo que tengo que tener encima, sino que además tengo una enfermedad que se tiene que curar y que además no tiene garantías de nada y que luego, lo que hemos estado hablando antes, de tú imagínate que coges y tienes el tratamiento funciona y pues consigues curarte y todo. En cuanto termina todo el calvario que has pasado por el cáncer, vuelve toma, a tu trabajo de al 40 mar. horas, pero ya, Claro, y cuídate. Porque si no te cuidas encima, va a ser culpa tuya volver al como cáncer. haya una recidiva o cualquier cosa, es culpa tuya. O sea, al final, en el contexto oncológico, el autocuidado que se vende está muy relacionado con la salud física, ¿no? De tienes que descansar bien. Ya empezamos mal. Tienes que, ojo, cuidado, ya estamos ante una imposición. Tienes que descansar bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que mantener una alimentación equilibrada. Mantener una alimentación equilibrada también lleva mucha parte de consumo de capitalismo, porque lo que más barato son los bollicaos del Mercadona, no el brócoli. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, también genera muchísima culpa poner ahí el foco y hasta qué punto eso es realmente autocuidado. O sea, ahora tengo que seguir manteniendo el mismo ritmo de vida que mantenía antes, sumado a hacer todas estas cosas, porque encima, como vuelve al cáncer y algo salga mal, va a ser mi puta culpa. Y luego además, eso, pues encontrar productos de kilómetro cero y todo esto, es como, vale, si un filete te cuesta 30 euros, ¿sabes? Y que mucha gente, o sea, al final si tienes una posición estable económica y todo, podríamos decir, venga, te lo puedes permitir. Sí. Pero si hay gente que lleva ahogada al cuello... Es un puto privilegio. La salud es un puto privilegio. Que aún así no te asegura nada. Y una de las cosas que yo he aprendido muchísimo en psico-onco es que todo el mundo tiene cáncer. El cáncer
es lo más inclusivo que hay. O sea, no entiende clases sociales, no entiende géneros, no entiende ideologías, no entiende absolutamente nada. O sea, el cáncer llega y punto. Pero es verdad que hay ciertos factores de protección pues que te ayudan un poco a evitarlo o al menos a combatirlo de una manera más eficiente. Y esas variables sí que están sujetas, por supuesto, al capitalismo y al consumismo. O sea, al final es un poco lo de siempre. Pasa también como lo que dijimos otro día de las multas. Desde las multas realmente le afectan y le duelen a las personas a las que no pueden permitirse pagárselas. Pero si multan a Benzema yendo a 200 por hora, pues bueno, la pago y ya está. O sea, me interesa más ir a 200, que mola más, que pagar esa multa. Justo. Y luego, por ejemplo, con todo esto, si te viene un paciente de cáncer y todo, y con esta problemática, ¿tú qué sueles decirle entonces? Bueno, en contextos de cáncer nos centramos muchísimo en lo que es acoger y validar. Es verdad que, por ejemplo, donde trabajo yo en la Asociación Española y realmente en hospital y demás, un psicooncólogo solo trata lo estrictamente relacionado con el cáncer. O sea, no nos podemos meter en... O sea, tú me vienes, aunque tengas cáncer, hablando de un problema laboral, y a no ser que esté estrictamente relacionado con la enfermedad porque te están discriminando por algo en la enfermedad y demás, si este problema ya venía de antes de la enfermedad, yo ahí en teoría no me puedo meter. ¿Y si lo dices tal cual? Mira, esto yo lo intento asentar mucho en la primera sesión. Evidentemente te metes de puntillas, porque yo me meto de puntillas porque no lo puedo obviar porque todo es un contexto y es una interacción. Pero en principio yo no estoy ahí para tratar tus problemas de comunicación con tu pareja que llevan estando 6 años y que no han emergido a raíz del diagnóstico, ¿sabes? Entonces también es una putada en ese sentido para el paciente porque al final el cáncer es una crisis vital y en las crisis vitales los problemas que ya había emergen mucho más y se hacen mucho más incipientes en ese sentido. Entonces lo intentamos trabajar de manera tangencial en ese sentido. Pero, bueno, ¿qué le dices a un paciente con cáncer en esa situación? Le validas muchísimo, le acoges e intentas ver cómo hacer frente un poco a ese día a día para que su malestar sea lo más fácil, o sea, lo más llevadero posible. También yo les asiento muchísimo en que hay cosas que escapan a nuestro control, que son las que más malestar generan, porque al ser humano lo que más le jode es no poder tener el control de las cosas que ocurren a su alrededor. Entonces me intento centrar mucho con los pacientes, poner el foco en, vale, tú en qué tienes control, qué podemos hacer para que dentro de toda esta vorágine de mierda que te está rodeando tengas tus pequeñas fuentes de bienestar y de felicidad. Vamos a intentar ahí cambiar un poquillo, pero evidentemente estás atada de pies y manos por todo lo que acabamos de hablar ahora mismo. Sí, además, ¿no crees que es un poco incluso placebo? Eso que con el tema del autocuidado, por ejemplo, de estas cosas tangenciales, o sea, no tangenciales que tocas, sino esto que me has dicho ahora, que es un poco de placebo, la situación es como es, no puedo hacer nada por cambiarla, pero esos pequeños actos que hago, que son un poco indirectamente relacionados, me da esa pequeña sensación de control. Totalmente. De hecho, y una cosa en la que le aterrizo mucho a los pacientes, claro, cuando viene una crisis vital así, como es desbordante, tú la sensación de control no la tienes, pero yo les digo, es que hasta ahora tú todo el rato no has tenido control nunca. Has tenido sensación de control, que es algo muy distinto, pero control no has tenido nunca. Entonces, y ahí dicen, hostia, claro, es verdad. Lo que pasa es que otra vez te ha salido bien. Ahora que tienes una crisis vital en donde entra en juego la salud y donde estamos ante un caso estamos ante un caso mucho más grave, cuidado. ¿Sabes? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo lo trabajamos? Pues lo que te digo, intentando buscar fuentes de bienestar que evidentemente tienen un efecto placebo, ¿vale? 100%, pero que también generan algo de bienestar por sí mismas. O sea, creo que es más una combinación de ambas cosas. Y sobre todo es la sensación de sentir que no me estoy quedando sentada en el sofá esperando a que la vida transcurra en ese sentido. Justo. Devolverle al paciente un poco de agencialidad, que no responsabilidad individual, ni culpa, ni nada, sino un poco de agencialidad de, bueno, pero ¿qué carta echamos dentro de todas estas reglas de mierda, de este juego de polla, ¿no? Vamos a ver qué cartas quieres jugar tú con lo que tienes, vamos a ver qué puedes hacer. Es que muy jodido además, sobre todo este tema, ya incluso con gente sin esta enfermedad, si encima tienes esta pedazo de crisis vital que no tiene ninguna garantía de absolutamente nada, te puede salir bien, puedes curarte, puedes tal, pero a lo mejor puede ir todo cuesta abajo, ¿sabes? Es incluso peor.
Y además, una de las cosas como que siempre me cuestiono cuando pues estamos en terapia o lo que sea, de decir, estas cosas que les estamos diciendo de qué cartas juego, hasta qué punto puedes seguir infinitamente con esas cartas que no estás jugando realmente a nada, o sea, que no van a modificar ese juego para ti, ¿sabes? Claro. Se puede seguir hasta el infinito con fingiendo que juegas. Claro, porque realmente es que tú no estás jugando una mierda. Claro, la sensación de control versus el control real. Se puede estar hasta el infinito con una sensación de control sin controlar realmente. No, y por eso la gente viene a terapia. Total. Porque se da cuenta de que efectivamente no tiene control ninguno. Y eso es lo que más, o sea, el peor enemigo para el ser humano yo creo que en este sentido es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no tener control sobre ello. Eso es lo que peor lleva. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y lo digo siempre, que la mejor aliada contra la incertidumbre es la información. Porque sí que nos reduce mucho malestar en ese sentido. Pero claro, con temas como los que hemos hablado, donde la variable más cultural, más estructural y demás es la que más peso tiene, se nos va la mierda. Se nos va la mierda porque el margen individual que tiene la persona es muy poco y encima corre el peligro de que genere culpa, de que genere frustración, de que genere tal. Por eso los libros estos de autoayuda de qué quieres hacer con tu vida, tal, no sé qué, generan tanta culpa porque te lo pintan todo como súper bonito de color de rosa. No sé, tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Sí, tú te echas Dormir un baile, bien, te suben las claro, serotoninas y ya está. Total. Ya Tú, está. con que duermas bien, hagas deporte, comas bien y hagas planes sociales, lo tienes hecho, ¿eh? No, ya está. Una puta mierda, ¿dónde está el dinero y el tiempo y las ganas y la motivación para hacer todo esto? Y ya no solo eso, sino la posibilidad, ¿sabes? Porque es que posibilidad, al final sí. muchas veces, o sea, con muchas cosas que me encuentro ahora, por ejemplo, en la fundación y todo, la mayoría de cosas que hay es como, si tuvieses un círculo positivo o bueno en el que poder ampararte con todo este tipo de situaciones, no estarías ahora mismo aquí. Lo que pasa es que tu círculo, por las circunstancias en las que estás, es brutalmente negativo. De, pues, incluso ya no hablar de que tenga como tendencia a drogas o cosas así, sino de un círculo violento muy general, ya incluso familiar, social, de amistades y todo, que es que te mete en una vorágine de la que no puedes salir. Porque si la única forma que conoces de procesar y de gestionar las cosas es con violencia, porque es como se te enseña en casa, es lo que vas a replicar allá donde vayas. Entonces es como, vale, sí, ten amigos, ten no sé quién, no sé cuántos, pero claro, no puedes salir de donde te has criado tampoco. Efectivamente. ¿Sabes? De hecho, yo creo que si pudiéramos cambiar este contexto y la sociedad estuviera sentada sobre otro tipo de valores, nuestra profesión sería una mierda. O sea, no tendríamos curro. No valdríamos para nada, efectivamente. No valdríamos para nada. O sea, al final la gente viene a terapia precisamente porque se encuentra en mitad de esa situación y se siente desbordada ante eso. Pero claro, ¿cómo lo trabajas? Pues muy buena pregunta. ¿Cómo lo trabajas? No, sobre todo porque hay muchos problemas que no tienen solución como tal. Claro, o sea, además ¿Sabes? en Onco trabajamos mucho con esto, porque el cáncer no tiene una solución que tú puedas hacer, o sea... Y encima no depende de ti, depende de un médico. Eso o de es. unas pastillas o de un... Y también incluso, ya no el médico, porque el médico te puede poner el mejor tratamiento... ¿Qué? Me he quedado sin... ¿En serio, tío? ¿Sin batería? No, sin espacio. Dame un segundo. Ah, lol. Joder, ahora que está todo interesante. Ya, vamos ¿Podemos seguir? sí, pero no vais a tener panos. Da igual. Solo tenéis ese. Vale. Que es súper interesante. Venga, vale. Al final el médico te puede poner el mejor tratamiento del mundo, tal no sé qué, pero cada cuerpo es un mundo, cada cuerpo reacciona de una manera y tú no tienes control, o sea, tú sobre lo que no tienes control es sobre el puto tumor que tienes dentro. No tienes control ninguno, tú no sabes cómo va a evolucionar, por tratamientos que te pongan a lo mejor no respondes, o sea, y es esa incertidumbre la que más nos llega en consulta en este sentido. Y luego, ¿cómo haces también para trabajar esa no solución que existe ante las cosas? Que lo único que te toca hacer es esperar. Claro, o sea, al final trabajamos, o sea, hay el modelo de sufrimiento te dice que hay dos tipos de sufrimiento, ¿no? Está el sufrimiento que es evitable y puedes hacer ahí una estrategia de solución de problemas, vale, pues vamos a ver cómo hacemos esto, qué puedes hacer tú, Como por ejemplo, un ejemplo de dolor evitable. Bueno, pues por ejemplo, cuando te estás preparando para un examen, vale, pues vamos a planificarnos, vamos a organizarnos, vamos a tal. Hay algo que tú puedes hacer, pero hay un tipo de sufrimiento, de malestar, que no tiene solución. Cuando te llega un paciente y te dice que su hijo de 8 años ha muerto de cáncer,
yo ahí solución no tengo, tío. Ahí lo único que podemos hacer es acoger, validar y acompañar, sostener un poco a la persona en ese sufrimiento y que con los recursos que tiene, ese sufrimiento se vaya, no olvidando, porque eso no se olvida, sino que se vaya como integrando. Además, yo una de las sesiones como más impactantes que tuve, que al final con revisión y todo esto, pues llegamos un poco como a la conclusión de... y además muchas veces te lo digo cuando debatimos sobre cosas que tenemos y tal de casos, de yo no hay nada que te pueda decir ahora mismo que vaya a solucionarte. Nada. O sea, no existe una palabra en el mundo, Nada. en ningún idioma, Nada. que yo coja, te suelte y te solucionará los problemas. Además, mucha gente viene a terapia confundida pensando que les vamos a dar la ecuación perfecta Justo. para tal. Y yo lo primero en lo que les asiento, en la primera sesión, es que no me voy, ahí no me pillo los dedos. Lo primero en lo que les asiento es en, tío, yo no te voy a quitar el malestar que tienes. Es que no puedo, no te lo puedo quitar. No tengo una varita mágica para hacer así y a tomar por culo. No te lo puedo quitar. No te voy a quitar el miedo y la incertidumbre que van asociadas a un proceso oncológico junto con las otras muchas emociones que aparecen. Yo no te las voy a quitar. Vamos a ver cómo intentar gestionarlas y transitarlas, que no controlarlas, porque no puedes. Pero vamos a ver cómo las gestionamos y cómo las transitas. Pero es una movida, porque ahí literalmente no hay nada que puedas decir o hacer. Simplemente acompañar y estar. Justo, o sea, no hay nada que puedas decir que vaya a cambiarte ahora la esta. Y además, yo no puedo decirte lo que tienes que hacer para hacer tal. Porque al final, que esto mucho se ve con, bueno, con psicólogos, entre comillas, de científicos y todo, o los libros de autoayuda, de, ¿te ocurre esto? No te preocupes, si haces A, B y C, se acabó, ya está, pues vete a hacer esto, vete a hacer esto, vete a hacer lo otro. Y eso genera muchísima frustración en la persona, porque tú cuando te pones a hacer, vale, A, B y C, lo hago y veo que sigo estando igual de mal, digo, a ver si es que el problema soy yo, porque como es tan fácil esto hacerlo en teoría... Eso es. Y que al final... las cosas que hacen las personas tienen que estar enmarcadas dentro de sus valores. Esto se ve, por ejemplo, mucho desde ACT. Por ejemplo, en el caso más claro que ahora me viene a la cabeza es en una relación de pareja en la que es tóxica. No estoy hablando de violencia ni cosas así, que al final es como hay un daño obvio. evidente contra la salud de la persona. En relaciones tóxicas de la que todos nos podemos imaginar sin llegar a casos muy graves, tú no puedes coger y decirle a la persona, no, mira, déjale, ¿sabes? No. Entonces... O sea, si el paciente sale de consulta pensando de voy a hacer esto porque me lo ha dicho el psicólogo, es una mala praxis y es una negligencia como una cabeza de grande por parte del psicólogo. Tú, además tienes que ser neutro, o sea, tú no le puedes decir al paciente lo que tiene que hacer. Justo. En ningún caso. De hecho, ahí siempre te ves en un aprieto cuando el paciente te pregunta directamente, ¿no? ¿Y tú qué harías? Ya, pues... Tía, yo no me puedo proyectar en ti. Además, no te estaría respondiendo la Irene psicóloga profesional, te estaría respondiendo la Irene persona que, bueno, pues en base a su experiencia y a su vida, pues se podría imaginar qué hacer en esa situación, pero hacer esta evolución en este momento me parece muy correcto. Justo. No, y además, o sea, lo que como mucho que podrías hacer es llegar a través un poco de discursos socráticos, ¿sabes? De preguntas y de reflexiones y todo, es de que la persona coge y diga vale, creo que lo que tengo que hacer es dejar a mi pareja. Pero además, sobre todo con preguntas que sean totalmente neutras, porque si tú, es como cuando le preguntas a un niño, ¿a que te gustan los macarrones? El niño va a decir sí. Y una persona con tantísima autoridad en consulta como podemos ser nosotros en ese caso, porque es como si el médico te dice, tómate esta pastilla, no vas a decir, es que a lo mejor no es buena, porque el médico es el que sabe y tú le vas a hacer caso, pues el psicólogo es el que sabe y es el que le vas a hacer caso. Pues lo que tiene que hacer el psicólogo es, mediante preguntas neutras, que tú llegues a la conclusión a la que tienes que llegar. Tú imagínate, en el caso de la relación tóxica, tú imagínate que tú a nivel de valores personales crees realmente que lo que tienes que hacer es dejar a esa persona. Pero no puedes enfocar las preguntas a cómo podemos hacer para dejarla o qué tendría... o cómo de bueno sería dejarlo, sino eso tiene que salir siempre del paciente. Justo. Tiene que ser una demanda que... Justo, es que a lo mejor muchas veces los pacientes salen por un lado completamente opuesto a lo que estás pensando tú. Y tú tienes que mantener esa neutralidad para seguir reforzando sus valores, porque son los valores de esa persona, aunque sean radicalmente opuestos a los tuyos. A lo mejor en este caso, la conclusión con respecto a los valores de la persona es seguir con esa pareja tóxica por... Mira, el otro día además lo hablaba con una compañera, ¿vale? No me quiero meter en temas de política, pero justo me dijo, he tenido una paciente que es de una ideología muy distinta a la mía y me ha dicho que lo que le ayuda ahora mismo muchísimo a sentirse mejor, a no pensar tanto en la enfermedad de una manera no adaptativa, rumiativa, etcétera, que genera solo malestar, es
involucrarse muchísimo en su partido político, ir a las conferencias estas que dan de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, tío, ahí yo como terapeuta, por más que me esté jodiendo viva que tú estés apoyando a un partido electoral que a mí no me representa, pues tía, es que ahí lo que me queda decirte es, tía, si esto te hace sentir bien, tira con ello, o sea, es tu ocio, no el mío. O sea, no me puedo poner a debatir y no te voy a cambiar la mentalidad y no es mi misión ni tampoco lo que tú vienes a demandar. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante los psicólogos de no entrar al trapo en este tipo de cosas, por más que a mí me pueda joder y escuchamos auténticas barbaridades. Pero al final es lo que te he dicho antes, ¿no? El cáncer, justo en este sentido, no entienden de clases sociales, de ideologías y de nada, y por tanto a mí se me puede poner delante una persona brutal, brutalmente distinta a mí. Que este también es uno de los aprendizajes que más me he llevado en este sentido, porque a lo mejor antes era más reacia a decir, joder, a mí se me pone una persona aquí delante mía que es totalmente apuesta a mí, me va a costar la empatizar, no sé qué, no sé cuánto. Yo me he visto emocionada y realmente súper conectada con el sufrimiento de una persona que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Súper conectada. Y eso también es algo que valoro mucho de mi disciplina y de justo de mi ámbito, en ese sentido, porque creo que ahí sí que tenemos más probabilidad de tocar ciertos polos, porque además las problemáticas, otro tipo de problemáticas sociales relacionadas con clases sociales y mucho más marcadas por esa línea, no te encuentras con tanta diversidad de gente en ese sentido. Sí, totalmente. Sí, además una de las cosas como de las que siempre pienso y hablo de... Al final, una de las cosas como las que más me duele es que, al menos aquí en España, no haya un sistema público potente de psicología. Porque al final tú entras de médico, por ejemplo, y aquí, o sea, al menos en España, cada vez está un poco más peor el tema. Pero bueno, siempre ha sido como, el sistema de salud público español siempre ha sido como uno de los grandes referentes a nivel mundial. Y tú eres médico y vas a tratar a todo el mundo. Pero tú eres psicólogo y te vas a pasar... Solo vas a tratar a gente que es capaz de pasar la barrera de los 50, 60, 70 euros por sesión. Entonces, todos los que no son capaces de llegar allá atrás, te los vas a dejar. Entonces, al final, somos una solución de ricos, entre comillas, para problemas de ricos, entre comillas. Porque al final, toda esa gente que no puede permitirse 10 euros de gasto más al mes, tiene infinidad de problemáticas a las que tú nunca vas a ser capaz de acceder. Y además, una vez, o sea, si trabajamos en fundaciones, asociaciones, etcétera, que sí que dan una atención psicológica gratuita, el problema que te encuentras en consulta es fundamentalmente social y estructural. O sea, totalmente. Y volvemos entonces a lo mismo que hablábamos antes. Vale, es que tu problema, tía, es que necesitas una vivienda estable donde estar. Es que si tú tuvieras esto, tú aquí no venías. Totalmente. Y la paciente te lo dice así, además. Entonces, como... Y bueno, retomando un poco lo que has dicho de la sanidad pública y demás, a mí me parece una salvajada y de hecho me estoy encontrando con cada aberración que viene la gente a consulta diciéndote de intentar, por ejemplo, en ideación suicida, enganchar que el punto de anclaje a la vida sea la culpa. No, hombre, no. ¿Cómo le vas a hacer eso a tus hijos? ¿En serio? Te lo juro por mi vida. Hostia. Te lo juro por mi vida. Esto en un psicólogo de la el meme, ¿no? social. De la sí, el psiquiatra, el psiquiatra. Ah, vale. Es que no es lo mismo psicólogo no es que lo mismo psiquiatra. psicólogo que psiquiatra, pero como los psicólogos, muchos hospitales o no tienen, o tienen Y una está muy demanda... denostado también el papel del psicólogo enfrente del Efectivamente, psiquiatra, cuando realmente el psiquiatra es un médico y está Es un tratando médico. problemas conductuales cuando no tiene formación ninguna en conducta de nada, ¿sabes? Además, hay un podcast que lo hace Froxan, además, que debate debate con... Además lo hace en Engrama, creo. En el Psicofest debate con un... ¿Psiquiatra? Sí, con un psiquiatra. Y dice argumentos pues tan reales como un pino. Le dice que no tiene sentido que los psiquiatras den pastillas antidepresivos a la gente que le viene con depresión porque no hay ninguna prueba que le realicen. O sea, tú vas al psiquiatra, vas al psiquiatra y le dices, me encuentro mal, estoy triste, tal, no sé qué, no sé cuánto, coges al psiquiatra y te hace pum, pastillas. Y cuando vengas y me digas que te encuentras mejor, en plan te metí un tricíclico, venga, pues ahora cuando me digas que estás mejor, claro, ¿ves? Es que el tricíclico es lo que o sea, el antidepresivo es lo que ha hecho que esté mucho mejor. Y es como... No tiene absolutamente nada que ver. En plan, el día en el que vayas a un psiquiatra, le digas que te encuentras así, 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 te mande una prueba de neuroimagen, te diga, mira, es que esto está desregulado así, 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 te voy a mandar esto para que esto se regule, vuelva y esto esté regulado,
En el momento en el que eso ocurra, quizás se podría ver un poco más Es que respetable el papel del eso psiquiatra muchas con los veces, problemas psicológicos, total. pero es que muchas veces te va a devolver una neuroimagen y esas Estás totalmente hormonas igual. van a estar perfectas, Sí. ¿sabes? Porque no tiene absolutamente nada que ver. Efectivamente. No se sabe si es la causa o la consecuencia de esto que te está Efectivamente. pasando. O sea, no es un desajuste en la serotonina que tiene tu cerebro, Justo. sino es el puto sistema que te está oprimiendo que te cagas. Justo, o una situación que te está pasando de incluso con cosas que no tienen a lo mejor que ver con sistema. Tu contexto más cercano es el que te está provocando que estés así. Totalmente. ¿Sabes? Y ojo, cuidado, que no quiero denostar la imagen del psiquiatra, porque yo soy la primera que dice que a veces que la farmacología es necesaria para poder trabajar a nivel cognitivo. Al final, una persona que viene con un nivel de ansiedad 9 de 10, etcétera, trabajar cognitivamente con ella, reestructurar, etcétera, es imposible. Es imposible, porque el nivel de ansiedad es tan alto que la persona literalmente tiene el prefrontal desactivado. O sea, y esto es así. Cuando estamos ante una crisis, la amígdala literalmente desactiva el prefrontal. Yo no puedo trabajar con tu prefrontal, que es lo que trabajamos en terapia psicológica. Necesito la farmacología para que tú estés un poquito más tranquila y más asentada en ese sentido, sobre todo cuando hablamos de temas de ansiedad. Pero esto tiene que ir acompañado de una terapia psicológica. Lo que no puede ser es que te tires tomando benzodiazepinas 25 años. Efectivamente, que es lo que hace muchísima gente. Que yo tengo gente que lleva con el lorazepam pautado 20 años, ¿eh? Que digo, ¿pero a ti te hace algo esto ya? Pero es que pasa un poco con el fumar, que ya no te reduce la ansiedad, eso como Te tal, da sino... más. No es que te dé más, sino que lo que te hace el fumar no es que te reduzca la ansiedad, sino que te quita la ansiedad que te ha provocado el no estar fumando, ¿sabes? Eso es. Y además yo con eso justo no estoy justo del todo de acuerdo con... O sea, porque al final soy un poco más de la visión como de Alex, ¿sabes? Sí. No, yo los estudios que he visto o la forma que tengo de ver esto no lo relaciono tanto de una manera tan cerebral. Y además sobre todo porque es que he leído y he escuchado muchas veces a un chico, un médico canario, que es como pupilo de un doctor en Francia que se llama Tufo. No me acuerdo exactamente de su nombre, pero bueno, es muy bueno. Y que se está empezando a descubrir que el cerebro no está partido como pensábamos que estaba, en el sentido del prefrontal hace esto tal, sino que hay Es muchas mucho más veces, flexible. eso es, de incluso funciones que debían que estar desactivadas por problemas diferentes médicos que no conozco, Sí. El cerebro es capaz de adaptarlo. Sí. Entonces, Hay mucha flexibilidad en ese justo, sentido. justo. Entonces, o sea, no sigo yo el discurso de como la amígdala elimina esta prefrontal tal. Yo soy más de, si no eres capaz ni de levantarte de la cama ante ideaciones suicidas muy heavy o cosas así, yo soy partidario de la farmacología, pero no por esta razón, sino por matar pájaros a cañonazos. De decir, se me va el paciente, en plan, es que se va. Le quedan 2 semanas para coger y tirarse por un puente. Claro, pero antes de llegar a este punto... Yo me refiero cuando en un paciente te llega en este punto, ¿sabes? O sea, la forma es, hay una situación de emergencia brutal y hay que matar pájaros a cañonazos para poder empezar a trabajar. Pero no desde una perspectiva, pero al final o sea, al final lo malo de la psicología, que la psicología ahora mismo es la medicina en la Edad Media. Total. La medicina en la Edad Media, tú tenías aquí un hematoma o lo que sea, lo que haces es te voy a poner una sanguijuela o te voy a rajar con una sierra A que ver utilizaba si- 200, claro, ¿funciona? No, pero es lo que tenemos. Al Ya. final, cuando llevemos nuestros bisnietos, cuando llevan ya cientos y cientos de años de investigación psicológica, de neuropsicología y todo, pues quizás podrán coger y decir, pues mira, ni tú ni yo tenemos ni idea de nada porque lo que pasa es esto, esto y esto. Total. ¿Sabes? Pero al final un poco son diferentes corrientes que al final las diferentes corrientes mientras se asienten en un proceso de evaluación, ¿cómo decirlo? Tío, pero también tengo una crítica hacia esto, ¿eh? Porque creo que se nos enseña muchísimo en la carrera, ¿no? 3 sesiones de evaluación, pasando los test, las pruebas, el no sé qué, tal, autorregistro, pim pam, una devolución de análisis funcional y luego a intervenir con todas las técnicas del manual, de no sé qué, no sé cuánto. Mira, en el día a día, cuando te llega el paciente, tú no tienes tiempo. Yo, por ejemplo, no tengo para hacer 3 sesiones de evaluación, ni para ponerme a pasar test en consulta, porque la persona me llega en una situación de crisis vital, y más cuando estamos trabajando en el tercer sector, donde te veo cada 2 semanas o 3, ¿vale? Yo no me puedo poner a pasar test, a hacer una intervención súper estructurada. O sea, yo desde que el paciente entra por la puerta le digo, buenos días, empezamos ya. a intervenir. O sea, vamos a cañón. Además, que es lo que la gente espera. No me puedo tirar 3 sesiones contigo de evaluación, porque entonces nos tiramos 3 meses evaluando. Sí. Y no hemos empezado a hacer absolutamente nada. Entonces, hostia, a mí esto de lo de pasar pruebas, tal, no sé qué, me parece muy bonito en investigación.
pero creo que en el día a día no es ejecutable, o sea, no es viable, no es práctico, para nada. A lo mejor en consulta privada sí, Justo. ¿vale? Pero cuando estamos en contextos sanitarios, por ejemplo, Es imposible. me parece imposible. O sea, no tenemos los recursos para poder llevar una intervención tan estructurada en ese sentido. Y para hacer, o sea, como me tengo que poner a hacer el análisis funcional escrito de todos y cada uno de los pacientes que tengo a la semana, ¿Tú cuántos pacientes ves a la semana? pues veo como... Pues mira, y ahora que encima que estoy con lo de las prácticas, a lo mejor en un día me veo 7, 8 pacientes. Ostras. Multiplica. ¿Qué me hago? El análisis funcional de 40 pacientes y además son 40 pacientes esta semana. La semana que viene son nuevos porque estos no tienen seguimiento la semana que viene, sino claro, que la son tienen cada dentro de 2 3. Entonces, cada 2 o 3, depende de la paciente y cómo la veas. Porque también haces ahí un triaje y priorizas según tu puto criterio clínico, que te puedes Sí. equivocar. Sí. Además, mira, hablando de esto, podemos introducir el tema de que incluso yo creo que tampoco te he preguntado nunca como tal, cómo trabaja una psicooncóloga. Hablando solo de la asociación, tú imagínate que no estás con el tema del otro hospital, solo en la asociación, por ejemplo. En la asociación, ¿cómo trabajamos? Pues damos atención psicológica individual o grupal, depende del... Por ejemplo, el duelo es algo que se trabaja a nivel grupal siempre, dentro de la asociación. Damos atención psicológica, ya te digo, individual o grupal, tanto a pacientes como familiares, ¿vale? Y ya te digo, son sesiones de 1 hora cada 15-21 días. Y luego ya en seguimiento, cuando el paciente va avanzando y tal, puedes alargar un poquillo más. Pero al final estamos dentro del tercer sector. Y trabajamos un poco... Es que una enfermedad como el cáncer es una intervención en crisis, realmente. Sí. Entonces es lo que te digo, trabajamos ya, según entra el paciente, a cañonazo. Hay que ir un poco mucho a lo práctico, lo que se pueda, por lo que hemos hablado antes, y a mucho acoger, validar y acompañar en el proceso oncológico. Mucha psicoeducación, porque es verdad que los pacientes vienen totalmente desubicados porque a nivel médico nos explica una mierda, pero una mierda de todo esto, y la parte emocional en el hospital no existe, van muy a cañón, entonces reparamos mucho eso. Y bueno, pues lo que más solemos trabajar es miedo ante pruebas y resultados médicos, muchísimo, y el impacto que tiene la enfermedad en la vida cotidiana, limitaciones, etc. También sobrecarga al cuidador en tema de familiares, duelos, tanto anticipados como al uso, porque ya... Y bueno, intentamos hacer ahí un trabajo de contención emocional y de intentar que la persona se adapte al contexto oncológico de la manera más favorable posible para ella y que siga pudiendo retomar con su vida, porque y hilamos con las etiquetas, la etiqueta de ser paciente oncológico pesa mucho, pesa mucho. Entonces parece que el resto de ámbitos que hay en tu vida se desvanecen muchas veces cuando llega el cáncer. Trabajamos con un montón de estas emociones intensas, también se ofrece desde trabajo social una atención social por todos los trámites burocráticos y demás que hay, que sí, la dependencia, la incapacidad, la no sé qué, porque mucha gente que, claro, yo siempre lo digo, el cáncer es una enfermedad multidimensional. Hay un impacto a nivel emocional, que es el que trabajamos los psicólogos, hay un impacto a nivel laboral, a nivel social, hay una reestructuración de los roles familiares, de la identidad propia de la persona, de sus valores, de sus prioridades, y todo eso lo acogemos en terapia y vemos cómo gestionarlo. Pero ya te digo, en la asociación solo podemos trabajar motivo oncológico, porque como yo me tenga que meter a trabajar contigo en todo esto, toda tu esta, pues nada, pues no hay más pacientes. Entonces, pacientes como tal, ¿cuánto puedes tener? Porque si son cada 15 días, ves 8... Cada 15-21. 15-21, 8 ves al día, 8 al día. Pues 8 por 5, 40 a la semana. 40 pacientes diferentes por 2 80. semanas. Unos 80 pacientes diferentes Efectivamente, mueves. eso es. Claro, y poder... Y te van entrando nuevos siempre. También vas dando altas en la asociación. No te creas que tienes 1 año y pico a una persona enganchada. O sea, tienes que ir liberando huecos para que vaya entrando gente nueva. Entonces es una intervención como muy en crisis en ese sentido. Hay pacientes que les vas a tener durante 3 sesiones nada más. Por eso te digo que no es viable hacer evaluación, análisis funcional y no sé qué, porque no tenemos 28 sesiones con un paciente para poder hacer todo esto.
Hay otros que sí que se te van a alargar más en el tiempo, hay otros que se van y luego vuelven porque pues, ha habido una recidiva, ha habido no sé qué. ¿Y tienes como cupo de tiempo con un paciente? ¿En plan? Es decir, como máximo, nada, ¿no? Eso va a criterio clínico. O sea, si yo quiero estar con un paciente durante 2 años, estoy. Pero la idea es, pues como en cualquier terapia, que el paciente no necesite de tus servicios. De hecho, tener cáncer no significa que necesites una atención psicológica por el hecho de tener cáncer. Hay gente que tiene muchísimos recursos para afrontar la enfermedad y que no necesita de una terapia psicológica en ese sentido. Pero, bueno, cuando sí la necesitamos, aunque la enfermedad siga su curso o haya recidiva o cualquier cosa por el estilo, si la persona cuenta con los recursos, es un alta. Y además esto enlaza justo con lo que te quería preguntar ahora después de, ya que no todo el mundo necesita, quizás con el cáncer todo el mundo necesita un médico, ¿dónde entra el papel del psicooncólogo en un paciente con cáncer? ¿En qué momento entra? ¿O Pues qué te puede aspecto entrar entra? en cualquier fase de la enfermedad, realmente. Hay pacientes que pasan la enfermedad súper bien, acaban la enfermedad y en este momento en el que la sociedad te devuelve a tu trabajo de 40 horas, petan porque hay muchísimos efectos secundarios a nivel cognitivo y emocional y muchas veces también la parte emocional pega mucho más una vez acabas todo el proceso porque entras en piloto automático, ¿no? Me acaban de diagnosticar, vale, tengo que darme estos tratamientos, tengo que hacer esto, no sé qué, no sé cuándo, te pones en modo automático con eso y luego cuando todo eso acaba dices, hostia, ¿qué acaba de pasar? Espérate, que me lo trago. Entonces, puede entrar en cualquier momento o puede entrar, me diagnosticaron ayer y ahora mismo estoy desbordada, pero desbordada, he petado. Entramos en cualquier momento en el que la persona lo necesite y se sienta desbordada ante su proceso oncológico y no sepa cómo hacerle frente. Intentamos dar mucha información, también aquí apelamos mucho a los médicos. Yo no te voy a dar información médica porque yo no soy médico, o sea, aquí cada uno con su profesión, pero entramos mucho en comunicación con el personal sanitario. Sí. ¿Sabes? Al final yo no soy la que te tiene que decir cuál es tu pronóstico, cuáles son los efectos secundarios de tu quimio, porque hay 80.000 quimios, tío. Entonces yo me puedo saber un poco los generales, pero a ti, quien te lo tiene que contar esto, es tu médico. Y aquí se sigue notando mucho el modelo médico imperante. Sí. Se nota un puto huevo. Sobre todo también en cuanto a la toma de decisiones. No, es que me ha ofrecido 2 tipos de tratamiento. ¿Yo qué elijo? ¿Sabes? ¿Lo tengo que elegir yo? Que lo elija él, que es el médico. Entonces, en lo de tener la agencialidad, ahí también intentamos pues, hacer una toma de decisiones compartida. ¿Y tú trabajas también con médicos? No. No hay una mezcla, o sea, en la Asociación Española, porque claro, yo realmente siempre Dentro que de la hablaba contigo, asociación, no. pensaba en la Asociación Española contra el Cáncer y cuando la veo pues en las botellas de agua y Claro. todo esto, me imagino como que están en un hospital, pero en verdad no, En el claro. en el hospi están los voluntarios y demás, que son los que hacen como el proceso de captación y ofrecen los recursos. También está muy guay porque voluntarios en hospi hacen talleres y hacen cosillas para que la gente tenga la mejor estancia posible dentro del contexto hospitalario, que además ya de por sí es bastante violento. Y sí que están ahí haciendo un trabajo muy guay, pero luego siempre la atención psicológica se deriva a SEDE. A sedes específicas. O sea, yo trabajo en una oficina, por así decirlo, Sí, en un despacho. claro, es justo de psicólogo total. Totalmente. Qué guay. Y además me sorprende un montón que la asociación no tenga como, ¿cómo decirlo? No cursos como tal, sino como parte Se de... da formación a personal sanitario, ¿eh? Eso es. A ¿Sí nivel, sí que la hay. Lo que pasa que, claro, ahí ya creo que entramos... No estoy puesta porque al final yo desde mi parte de psico no intervengo en eso, pero sí que la asociación da 1000 formaciones a empresas, hospitales, etcétera, etcétera. Ahí está el departamento de prevención que hace un trabajo súper chulo. Pero claro, creo que ahí también entran ya, que el hospital quiere hacer convenio, que tal Ya. empresa no sé qué, o sea, esos ya son pactos y tiene ahí una parte un poco política en ese sentido, Sí. en la que yo ya ahí me pierdo completamente. Pero sí, se intenta. Lo que pasa es que al final, porque al personal sanitario le des un cursillo sobre comunicación de malas noticias, el Ya. que lleva 40 años diciéndolo ahí a bocajarro, Ya, es muy complicado. es muy complicado también ahí meterse. Y
tiene una responsabilidad muy grande y yo sé que es una mierda y es una putada. Y en hospital sí que el psicooncólogo muchas veces del hospi, en grandes hospitales y demás, sí que intenta estar presente en comunicación de malas noticias y demás y tal para que la parte emocional esté mucho más cubierta porque a veces que los médicos se ven desbordados ante ella. Y además, o sea, me pasa también un montón justo lo que has dicho de la voluntariedad de la gente que se apunta a ese tipo de cursos. Porque esto Claro. lo veo mucho yo, por ejemplo, cuando estaba en clubes con padres, con chavales y todo, cuando Total. hacía cualquier curso, cualquier formación acerca de cómo trabajar las emociones con los chavales, Van la los que no lo frustración, la necesitan, presión, tío. justo. En un club me acuerdo, no sé si había 400 familias inscritas o una cosa así, o sea, una burrada. Me ofrecieron como un espacio súper grande para hacer el curso y todo, y se presentaron las 4, que además yo, o sea, conocía a la mayoría y digo, es que no os tengo nada que decir, porque Ya, es que, ya lo hacéis todo claro, perfecto. lo hacéis todo perfecto, no tengo mucho más que deciros. Entonces, claro, también es un poco la parte negativa de la voluntariedad de esto. Si se diese en la carrera quizás y fuese como asignatura clave, pero claro, Claro, volvemos a pero- lo mismo que es el tercer sector y es como lo menos importante dentro de una formación de un médico. Y además los médicos no es que tengan poco como para formarse Claro, realmente. efectivamente. Y que es lo que te digo, aunque el curso fuera obligatorio, que me parece que debería ser así, Ujú. creo que al final si tú no tienes interés, no tienes esa proactividad y demás, Justo. pues mira, una hora que estoy aquí sin trabajar, me dan la chapa, me pongo a mirar Zara en el ordenador, ¿sabes? Sí. Y a tomar por culo. Ujú. Entonces, bueno, la cosa es que se vayan... Yo por eso también les intento hacer mucho trabajo con los pacientes de, tía, devuélvele la pelota al médico, decirle, Sí. mira, a mí me lo aterrizas por favor en Cristiana, porque además los médicos se amparan muchísimo en los tecnicismos, Sí. que yo lo entiendo de verdad, porque su parte es una puta mierda, ¿eh? Ujú. O sea, esto no es de echar culpas a nadie, pero yo ahí sí que a los pacientes les digo, joder, hazle ver que no lo estás entendiendo, que no te está quedando claro, que... tienes mucha incertidumbre ahora mismo y que necesitas un poco que él te rebaje. Ujú. Pero bueno, Sí, además muchas veces sale sin querer, o sea, me pasa incluso a mí con la psicología que no es ultra tan técnica como la medicina, Sí, total. de hablando o sea, con amigos que no son psicólogos, utilizo palabras sin querer de Sí. hablo de contingencias, de variables, ¿Y de qué conductas y de cojones tal, es eso, claro, sabes? de refuerzos, no refuerzos, operantes, tal. total. Y claro, lo hago por costumbre porque estoy acostumbrado a hablar de estos términos y Claro. que todo el mundo me entienda porque llevo 4 años de carrera, 2 de máster, no sé cuántos de efectivamente. trabajo, juntándome con gente que entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Sí. Entonces, incluso muchas veces en esta charla habrá pasado de gente que no sea de psicología, por ejemplo, lo de los pacientes, hemos dicho 80 pacientes en 2 semanas. Yo sé que eso es una absoluta burrada como para poder hacer una evaluación, pero alguien que no sepa cómo funciona la psicología Pues mira, de 80, bueno, pues Ya, no sé, o poco, mucho, o tal, qué. justo. Entonces, también un poco como para liberar también de esa culpa a los médicos es normal también, porque encima luego los médicos que están ahí han pasado el MIR y tal, que son exámenes que pues ahora lo que lo estén haciendo, que es en enero, a día de hoy que estamos grabando el podcast, o sea, están todos mal de la cabeza los opositores, los pobres, porque es que solo saben única y exclusivamente hablar en términos médicos. Total. Y es que es lo que tienen que hacer porque tienen un examen durísimo, de los O más sea, duros que que yo entramos conozco. de nuevo el foco en el sistema educativo, cómo Claro. aprendemos, cómo nos enseñan, Ujú. a qué cosas se da prioridad. Ujú, totalmente. Y ya, justo una de las últimas cosas que tengo de la psico-oncología, tú al final, o sea, va a sonar muy bruto esto que voy a decir, pero tú trabajas mucho con la muerte, realmente. Al igual que los médicos, que también lo has dicho que ellos que viven mucho con ello. ¿Cómo vives tú, por ejemplo, ese tipo de procesos? ¿O cómo te relacionas? ¿Tú te crees que te relacionas ahora de una manera diferente con esta temática? Con la muerte. Ujú. Mira, yo además con una amiga del máster de psico-onco, cuando las dos empezamos como a trabajar en este mundillo y tal, Ujú. era como, hostia tía, que la gente se muere. O Total. sea, la gente se muere, Sí. chicos. Yo sé que esto es una noticia muy heavy, pero Sí. la gente se muere. Ujú. Se muere. Y sí que genera impacto. Creo que para estar en psico-onco, tío, te tiene que gustar esto. Ujú. Y Que la tiene- gente se muera. No. No, pero te tiene que gustar trabajar con este tipo de población porque Sí. despierta sensibilidades y te hace contactar mucho con la vulnerabilidad humana y aquí también tienes que tener cuidado con cómo separas tu vida profesional de tu vida personal. O sea, hemos estado de coñas todas estas vacaciones con lo de, no, échate crema, que los melanomas, que el cáncer de piel, Sí. que el no sé qué, que el no sé cuánto, con lo de las cachimbas. Una cachimba fumarse 100 cigarrillos, no sé qué. O sea, al final también a ti te van calando estas cosillas y tienes que saber hacer esta diferencia porque ves el riesgo, porque constantemente en tu día a día, evidentemente estás sesgada porque estás dentro de una población
muy específica, ¿vale? Pero, hostia, ves riesgos que la gente mundana, por así decirlo, que no Sí. trabaja en tu campo, no ve. Igual que el que trabaje con prevención de riesgos laborales, verá un tío sin casco subido al andamio y a lo mejor yo ni me fijo y esa Sí, persona le está da súper un- escandalizada, sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, pero bueno, con la muerte intentamos trabajar... yo la veo como un proceso natural, en ese sentido. A mí cuando... O sea, ¿te refieres a la pregunta más a cómo la trabajo con el paciente o cómo lo llevo yo? ¿Cómo la llevas tú? Vale. Yo lo veo algo natural que ocurre. Yo tengo una visión de la muerte como muy... No sé, ya la tengo como muy interiorizado. O sea, a mí el otro día me dijeron, nada, te hemos anulado cita con un paciente porque ha fallecido. Wow. Claro, yo eso, por ejemplo, claro, a mí Claro, me, a ti te calaría me que impacta, flipas, claro. claro. Creo que al final vas haciendo callo, igual que los médicos en este Sí. sentido. Al final la experiencia te va dando un poco esto. Y bueno, creo que tienes que aprender un poco a desconectar. Yo cuando, igual que cuando dejo el ordenador del trabajo en la sede y cuando cierro, chapo, tal, no sé qué, se queda todo ahí. También hay una parte emocional que se queda todo ahí y mañana volveré a conectar con ella cuando vuelva a tener un paciente delante. Pero yo no me puedo llevar todo eso a casa. Porque es que es, o sea, Porque es entonces inviable. no vives, es inviable y vivirías con un miedo que te cagas. Ujú. ¿Tú crees además que teniendo 80 pacientes bisemanalmente te has vuelto como más insensible a estos temas? No creo que insensible, pero creo que sí que lo tengo mucho más naturalizado y mucho más normalizado. A mí no me incomoda hablar de la muerte y precisamente por eso soy psicooncóloga, porque no me incomoda hablar de la muerte. Yo, el paciente que se me planta aquí delante y me diga, sé que me voy a morir y no me quiero morir, sé cómo acogerlo en ese sentido. Te puedo acompañar y te puedo sostener porque para mí no es incómodo en ese sentido. Pero la muerte al final, como es algo que por supuesto nos incumbe a todos, Sí, ¿no? Incluso yo al hacer la pregunta de cómo te tienes con la incomoda, muerte, claro, he dicho, ostras, he incomoda dicho la palabra, muerte, claro, he dicho justo. la palabra. Es algo que remueve normalmente. Creo que para ser psicooncóloga tienes que tener este concepto trabajado, muy asimilado y verlo como un proceso natural en ese sentido. Pero bueno, al final no creo que sea más insensible, creo que lo tengo más naturalizado porque yo en el momento en el que tengo a la paciente delante conecto mogollón con esa paciente o con este paciente. Y realmente creo que intentamos sostener muchísimo su malestar y validar muchísimo esto y si hay que hablar de la muerte se habla. Pero no creo que seamos más insensibles. Y con lo que has dicho de conectar y reconectar, cuando chapas, desconectas, cuando vuelves, reconectas. Es como un interruptor, Justo. que vas a apagar las luces y apagas también. Justo, ¿a ti te resulta fácil cambiar esas conexiones tan rápido? Porque al final con un psicólogo de terapia privada, cuando conectas y reconectas no son cosas como tan fuertes o tan de crisis vital, tan traumáticas como puede ser el cáncer. O A ver, cosas tan dolorosas. Claro, depende porque también, joder, somos humanos, detrás del profesional hay una persona, ¿no? Sí. Y hay cosas que te puedes llevar a casa porque sí que generan más impacto en ti. Pero digamos que sabes gestionarlas, sabes cómo ir con ello y hay días en los que no es tan fácil reconectar porque has tenido, de los 7 casos que a lo mejor has tenido en un día, 4 han sido bastante jodidos. Y evidentemente es complicado, pero creo que aprendes a convivir un poco con todos estos temas que son tan vulnerables y tan frágiles. Creo que aprendes a tratar la vulnerabilidad. ¿Y tú hay algo que hagas como específicamente de factor de protección o de autocuidado de cosas como para prevenir ese...? Claro, volvemos a lo de antes. Mi tiempo de autocuidado es bastante limitado. Claro, además justo por la situación en la que estás ¿no? y todo, justo. Todo lo que hemos hablado. Pero intento refugiarme mucho en mi círculo social, en ti, por ejemplo. Ay, qué bonito. Si veo que es algo que realmente me está tocando y me remueve, lo intento hablar. Incluso ahí creo que hace muchísimo el equipo. O sea, yo cuando salgo un caso, a lo mejor algo removido y tal, lo hablo con mi compañera, Sí. nos apoyamos y tal, y creo que es fundamental eso. Cuando me veo atascada con un caso de no sé qué cojones hacer con este paciente, me veo desbordada a nivel profesional, creo que tener un espacio donde poder hablar de esto con alguien que también te comprende muy bien, porque qué mejor para comprenderte que tu compañera que te lleva otros 80 casos en 2 semanas.
creo que es lo que más hago, e intentar eso, refugiarme en mi apoyo social, en mi familia, en intentar buscar ratillos para mí, para tener vida más allá de... Sí, sí, totalmente. Totalmente. Muy bien, pues esto es un poco lo que quería saber de la psicología. Yo creo que ha sido muy guay, la verdad. Me ha encantado, la verdad. Porque además nunca te he preguntado como tan a nivel específico. O sea, hay muchas cosas que haga por hecho. Como por ejemplo de que estabas en un hospital o por la cara de repente, claro, estás como... Claro, no. En las prácticas sí, en el Puerta del Hierro. Y es diferente. ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque, bueno, yo, por ejemplo, en el Puerta del Hierro estoy sola completamente. No tengo contacto. La única psicóloga, ¿no? Soy la única psicóloga. Por eso están los problemas antes como para... Claro, o sea, hay otra psicóloga en el hospital, pero que se come no solo el cáncer. O sea, claro, en el hospital hay gente con problemas psicológicos de 1000 temas. Entonces, psicooncóloga como tal, estoy yo sola y el servicio se mantiene literalmente por la gente de prácticas del máster de psicooncología y cuidados paliativos. Entonces, bueno... para empezar eso, no tengo un equipo que me respalde, tampoco tienes una entidad que te respalde, que al final eso también da mucha seguridad. Se trabaja solo a nivel individual, no hay trabajo grupal en ese sentido. Y bueno, por los demás, el tipo de paciente no cambia tanto. O sea, porque yo no, cuando trabajo en HOSPI, son pacientes que vienen al HOSPI igual que vienen tengo cita con oncomédica, pues tengo cita con la psicóloga. No estoy con personas que están hospitalizadas, etc. Entonces, en ese sentido, el tipo de paciente que yo tengo en el HOSPI lo podría tener perfectamente también en la asociación. Pero creo que el lugar de trabajo, el ambiente y demás sí que es bastante distinto. Me parece más violento en un hospital. ¿Sí? Sí. De hecho, hay pacientes que me lo dicen, tengo que venir otra vez aquí al hospital, que lo tengo asociado a la radio, a la quimio, a que me den malas noticias, a que no sé qué, a que no sé cuánto. En la asociación... ¿Tienes que ir con bata? ¿Tienes que ir con bata? No. Vale. No tengo que ir. Tengo una, porque a ver la águila, ¿no? A ver la águila, pero yo no me pongo bata. Me parece bien. No me gusta. No me gusta la bata para los médicos. Yo no soy... Pues sois cosas completamente diferentes, claro, y para la persona tiene que significar completamente diferente. Al final ya lo tienes asociado a ciertas cosas. Sí, y además en el caso del cáncer a noticias negativas sobre todo. Entonces no creo que sea bueno que el psicólogo tenga... intervenciones, etcétera. A mí no me gusta ir con bata. No deja de ser un uniforme, al fin y al cabo, como lo llevan los militares o los policías. Tiene mucha carga el uniforme. Mucho simbolismo. Entonces yo prefiero... Yo voy como me ves. Me parece voy normal. Bien. Me parece bien. Tampoco voy como si fuera una oficinista. No, claro. No, voy vestida normal, soy una persona normal que va a coger las emociones de otra persona normal. Porque todas las emociones que surgen en el cáncer, yo siempre lo digo que sabes que es lo más normal del mundo. Es normal que tengas miedo, es normal que haya incertidumbre, es normal dentro de la situación de mierda que tienes, sabes que tu reacción emocional es la esperable. Sí. Muy bien, qué guay. Sí. Sí, nunca había sabido tanto de psicooncología. Cuando tengas más dudillas. Total. También iré cogiendo más experiencia, que ahora estoy en pañales en este mundo de la psicooncología. Obviamente. Y realmente la psicooncología, dentro de la psicología, está en pañales. O sea, es una disciplina que ha emergido hace muy, muy, muy poquito en ese sentido. Todavía nos estamos cobrando en nuestro sitio, en entidades, en hospitales y demás. Pero es una disciplina muy, muy, muy joven. Muy joven. ¿Sabes cuántos años lleva? O ni idea. Así como tal, no, pero te diría que desde finales del siglo XX. Ostras, pues es casi... Sí, además justo hemos hablado de que la psicología en general está en pañales. La psicología en general está en pañales, pero la psicooncología se ha empezado a abrir más un hueco ya a partir de 2000, ¿sabes? Ostras. Pero sí, aquí uno de los grandes referentes ha sido Juan Antonio Cruzado, que es el director del máster. Y es que es el único máster que hay. Hay otros online que han nacido a raíz de este, pero este máster no sé si llevará 20 promociones. Ostras, o sea que es de hace nada y menos realmente. Y vale, pues eso es un poco lo que tengo de psicooncología. Venga, si quieres cambiamos de temita. Me gustaría saber cuál es tu opinión del feminismo en la actualidad, con todo el tema que hay, lo estuvimos hablando el otro día, de una tendencia o no sé cómo decirlo, de energía masculina, energía masculina y femenina. Yo me cago en Dios.
Entonces, y además sobre todo ahora últimamente, yo eso lo estoy viendo mucho con los consultantes con los que trabajo, por llamarles de alguna forma, bueno, en plan, pues Sí. con la gente con la que yo trabajo. Quizás sí que las ideas que están enmarcadas desde donde se enmarcaron al menos en el pasado, donde comenzó el feminismo, pues esto de a lo mejor quizás la mujer no tiene que estar todo el día en la cocina y limpiando lo y que tal, sea. claro, quizás a lo mejor también es un ser humano. Cuando empezó todo esto, ese tipo de ideas sí que las tienen interiorizadas en el sentido de la mujer tiene que trabajar igual que el hombre, tiene que hacer no sé qué, tiene los mismos derechos, tiene tal, pero en cuanto le das el matiz de feminismo, lo aborrecen radicalmente. Pero Ya. tanto chicos como chicas, con los que yo trabajo. Ya. Hablamos cualquier tema, incluso de relaciones y de tal, de roles de género y todo, son un 10, se las saben todas. En plan, luego en la práctica, por supuesto, Claro, tienen todos sus nos cagamos cosas, encima. efectivamente. Pero en cuanto lo matizas con esto de feminismo, el En cuanto le bloqueo pones la que hay- etiqueta, el está bloqueo que generando es- como muchas resistencias. Sí, últimamente más veo como mucho odio, no sé si decirlo así, hacia esta temática. Además, Creo que porque está también muy politizada en es ese que en cuanto ha sentido. entrado la política con esto, se ha ido todo. Está muy politizada. Porque Entonces, encima los que ahora están saliendo escándalos gravísimos, los que más han llevado a la boca esa palabra son Sí, los peores, te claro. diría. O sea que. efectivamente. Al final también es como que está de moda para algunas personas y se usa a método de marketing, ¿no? No, sí, es una etiqueta más. Ujú, justo. Es una puta etiqueta más. Para mí no te hace feminista decir que eres feminista o presentarte en la manifestación del 8M, Ujú. sino cómo realmente tú lo llevas en el día a día. Entonces, cuando es verdad que cuando se nos presentan casos como estos, como los chavales que dices, se saben los roles de género, tal, no sé qué, mira, si no lo quieren llamar feminismo, que lo llamen patata si quieren, Ujú. ¿sabes? Pero la idea no es, no, tienes que saber que eres feminista, es una puta etiqueta más, tío. Ujú. Llámate como te salga de los cojones. Pero realmente lleva a cabo esos derechos. Ujú. Y mientras que ese cambio social se vaya moviendo, que lo llamen como quieran. Ujú. ¿Y qué es para ti, por ejemplo? El feminismo. Ujú. Yo que ni machismo ni feminismo. Igualdad. No, para mí el feminismo ha sido unas gafas a través de las cuales mirar la realidad. Ujú. Ha hecho que me dé cuenta de muchísimas factores sociales que atraviesan sobre todo a la mujer y también al hombre en este sentido. Y para mí ha sido, para mí es un valor Ujú. que yo llevo por bandera en mi vida. Ya te digo, me da igual cómo lo llamemos, pero para mí es el luchar por ciertos derechos que salen fuera de el Código Civil y no sé qué, porque las mujeres tienen más derechos que nosotros, no sé qué. Ujú. Tío, yo no te estoy hablando de eso. Es que no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de lo que se vive en el día a día, de comentarios que podemos recibir por la calle, de la violencia que podemos recibir, de las presiones estéticas que tenemos, retomando un poco con el tema de la violencia estética. Ujú. Te estoy hablando de todo eso y te estoy hablando de que eso también tiene un impacto no solo en la mujer, sino también en el hombre, porque el hombre también tiene una violencia estética percibida. También se le han impuesto unos roles, etcétera, que también hay que deconstruir, o sea, no solo hay que deconstruir la parte de Ujú. ella, pero bueno, sí que me gusta mucho poner el foco especialmente en eso, porque al final el feminismo nace como necesidad ante un machismo imperante, Ujú. donde la mujer sale claramente perjudicada en ese Ujú. sentido. Entonces, por lo de not all men y todas estas Sí. mierdas, ¿sabes lo que te Sí, quiero sí, sí. decir? Entonces, bueno, yo con esto siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que yo cojo y te pongo aquí 10 galletas y te digo que 2 están envenenadas. ¿Te vas a comer alguna galleta? No. ¿Te la juegas? Es literalmente eso. Ujú. Entonces, bueno, también he aprendido mucho a ver qué batallas quiero librar. Sí. Porque con el gym bro de turno, macaco y tal, mira, creo que por 2 cosas que yo te digo ahora mismo no vamos a cambiar absolutamente nada. A mí me va a generar muchísimo malestar. Antes era algo que me encendía muchísimo, me sigue encendiendo mucho, Ujú. Pero creo que he aprendido a ver cuándo sí y cuándo no y cuándo realmente me merece la pena ya por mi propia salud mental. Ujú. ¿Y tú esta perspectiva o estas gafas de las que hablas, se nos mata la realizadora,
o sea, la llevas luego a la práctica a nivel ya psicológico. En el consulta sentido- eso con los es. pacientes, sí, 100%. Ujú. De hecho, en lo que hablábamos antes, cuando yo te pongo en contexto de la problemática que atraviesa el sistema y tal, este tema siempre sale. O sea, cuando estamos hablando de la mujer que está desbordada por el trabajo, por los cuidados, por los niños, por la limpieza, no sé qué, no sé cuánto, tía, aquí te pongo la carga de los cuidados sobre la mesa. Sí. O sea, hasta qué punto tu marido no te tiene que ayudar a nada. O sea, tu A la marido lo palabra que tiene que ayudar, hacer es con esto. implicarse en la convivencia que tiene contigo y en la Ujú. familia que tenéis formada juntos. Ujú. Siempre lo intento sacar a coalición porque tiene muchísimo impacto en la vida de todas las mujeres. Tampoco un proceso oncológico lo atraviesa de la misma forma una mujer que un hombre. ¿Qué diferencias hay Pues en mira, este caso? por ejemplo, en el tema de la caída del pelo con la quimio y demás, Ujú. el impacto que tiene en una mujer es muy distinto del impacto que tiene en un hombre. El tema de las mastectomías y demás, al final estamos trabajando con atributos sexuales y no es lo mismo una mastectomía en una mujer que en un hombre. Luego el Ujú. hombre también tiene sus como su trabajo en este sentido cuando hablamos de que surge impotencia sexual a raíz de Ujú. los tratamientos, etcétera, etcétera, y cómo afecta todo esto a la sexualidad de cada uno, también hay ahí una diferencia de género importante. Ujú. Sí, porque además eso es lo que se presupone mucho de siempre de los hombres, que son los que siempre tienen que tener ganas de, los que siempre tienen que tal. O sea, los la que tienen que libido se tal. te va a la puta con la quimio. Ujú. Si eres hombre, mujer o perro. O sea, se te va. Se te va. Ujú. Entonces, es algo que también hay que trabajar. Ahí, muchas veces, además, con los hombres, se ve muchísimo aquí la perspectiva de género, porque cuando un hombre ve limitadas, claro, tú estás de baja, no curras, Ujú. ¿vale? Ves limitadas tus actividades de la vida diaria porque a lo mejor tienes ciertos efectos secundarios que te limitan mogollón. La cuidadora en este caso se tiene que empezar a hacer cargo de cosas que siempre te has hecho cargo tú porque ahora mismo ya no puedes. Ujú. Ahí tienes que reconstruir muchísimo la masculinidad Ujú. de ese hombre en ese sentido y ver desde dónde partimos. Y ahí yo también meto la perspectiva de género. Ujú. O sea, al final la masculinidad de esa persona y todo lo que implica ser un hombre se va a la mierda, pero a Ujú. la mierda. O sea, que te destroza como persona casi, realmente. Hombre, en la identidad se ve muy tocada Ujú. y se ve mermada, entonces hay que ver cómo la reconstruimos, tanto tu identidad como mujer cuando le toca a una mujer como tu identidad como hombre en este Ujú. sentido, porque todos los atributos que se dan a los hombres de poder, de fuerza, de no sé qué, tú estás trabajando un proceso oncológico, no tienes una puta mierda de esto, ¿eh? Ujú. Por una puta mierda. No trabajas, te dedicas todo el día a atravesar los efectos secundarios como buenamente puedes, Sí. tienes un mogollón de limitaciones, hay muchas veces que no puedes mantener una vida activa. ¿Qué hacemos con toda esa masculinidad? Ujú. O sea, que más que perspectiva feminista, podríamos decir que es un poco perspectiva de género realmente. Es perspectiva de género. Más que- Para mí, feminismo y perspectiva de género es lo mismo. Son sinónimos Para ti. mí, sí. Ujú. Para otra gente, pues puedo entender que no, porque al final Sí, o sea, es que asociamos a muchas cosas. realmente yo que estoy como muy empapado de discursos radicalmente diferentes, además de por lo que trabajo con los chavales, lo que veo en redes y todo, porque al trabajar con adolescentes tengo que estar como muy pendiente en redes de qué ven ellos, sí. qué tendencias hay, qué Lo no que hay, se pues lleva. para ver un poco de prevención y todo. No con este tema, sino temas de general. drogas, de autolesiones, por ejemplo. Es súper generacional el tema de las autolesiones Total. y está muy relacionado también con el tema de redes. Pues con esto veo como se denosta un montón e incluso a veces da como cosa hablar de utilizar la palabra feminismo porque ha tenido o sea, ahora mismo tiene un significado tan, no sé si decir radical o no sé cómo decirlo de alguna forma, de Como muy politizado. muy politizado, muy politizado. Es muy polémico. Muy polémico, mucho, cuando para mí desde un primer momento siempre ha sido como, o sea, estamos hablando de perspectiva de género como es lo que hemos dicho antes. Una buena praxis en un psicólogo tiene que ser desde una perspectiva social. O sea, tienes que tener una visión social, una perspectiva de género, una visión de género, tienes que tener una perspectiva económica de todo esto. O sea, al final, una persona no es mi cabeza, mi cuerpo, mi manosía, es de dónde vengo, las capacidades que tengo,
quién soy, con quién me identifico, o sea, si yo soy, pues lo que estamos hablando de si me identifico o me hago de esos roles de género o esos roles sociales, ¿sabes? Entonces, ya lo último que tenía para terminar es, ¿qué mensaje le darías a chavales? No sé si esto lo va a ver a algún chaval en algún momento, pero tú imagínate a estos chavales que están como bombardeados constantemente con este tipo de información. ¿Qué le dirías a toda esa gente? Joder, que sean críticos, que no se fíen de todo lo que ven y que intenten contrastar la información y que intenten crear su propio significado de feminismo, de perspectiva de género. Tío, no te creas lo que te dice el Yado es en un puto podcast de mierda. Sí. Tampoco lo que te diga yo. O sea, justo además construye tú tu propia definición, mira a tu alrededor, ponte las gafas y cuando te las pongas y hagas tú tu propio análisis, construyes tu propia definición y ves qué quieres hacer con eso. Pero que no te venga impuesto por nadie, tampoco por mí. Pues yo creo que es una forma súper bonita de cerrar aquí, realmente. Total. Súper guay, yo creo. Ha sido muy, muy, muy chulo. Sí, sí, total. Me encanta. Además, al principio sí que hace como, bueno, voy a preguntarte, no sé qué, pero luego ha ido como... Ha fluido. Sí, me encanta, total. la verdad. Ha sido súper guay. Pues hasta aquí ya cerramos. ¿A ti te ha gustado? ¿Yo? Sí. Está muerta, la Camila. Está muerta. Pobrecilla. Mil gracias. Muchas gracias. No, esto ya se ha ido. Pues nada. Muy bien. Muy bien, qué Está guay. muy chulo. Oye, ha sido súper chachi. Me ha encantado.